Entonces lo que vamos a hacer acá es, primero, que cuando la aplicación arranque, que me traiga, me liste todas las películas. Entonces voy a llamar a pedir datos y acá entonces le voy a decir, va a listar cmd listar. Entonces ya con ese ajuste me debe pedir, no las pidió, los datos. Lógica. Bueno, es porque cambió los nombres de los campos. Hay que cambiar el código. Entonces hay que cambiamos los campos, entonces hay que venir Cambiar sinopsis, name, cambiar la base de datos, cambiar la función de esta película. Sí, bueno, acá. Bueno, pero entonces, si ven, ¿por qué hice este otro método? Porque con este otro método, pues lo único que hay que cambiar es acá esto. Y esto incluso lo podemos volver una función. Crear, se llama crear registro. Esto que estoy haciendo acá se llama refactoring. Y el refactoring lo que hace es que optimiza el código. Entonces miren, por ejemplo, acá voy a crear por acá arriba mejor. Sí, por allá tengo un error. Crear registro. Acá le paso la fila. Acá pongo esto. Entonces, por acá tengo que traer esto también. Cada vez que esto pasa y por acá por ejemplo esto y esto esto datos el registro, sí, estas dos cosas. Los datos y acá pongámoslo con la anotación para que no ponga problema. Array y acá en array temp en datos le pego al final le pego los datos. Acá y acá retorno los datos. Bueno, no va a funcionar del todo como voy a tener que sacar también otro pedazo acá y ese es se llama crear registros. Y se le pasa el result. Y acá en results, entonces ahora sí se hace esto. Se hace esto. Entonces este refactoring era para poder reutilizar este método, porque miren que siempre hay que crear registros. Entonces acá en crear registros, entonces yo le digo, vean, cree los registros con esta sinopsis, ¿dónde? Acá. Entonces miren que aquí
simplemente llego y digo crear registros con el result y esto me retorna ya unos datos. Entonces estos datos son los que pego acá. Como les decía, esto no tiene pues como mucho control de errores. Entonces, si usted le envía un dato que hace que sea un error, entonces por ejemplo acá esto, mejor dicho, esto siempre cree que los datos que llegan son correctos. Lo mismo acá, entonces crear registro. Bueno, eso se puede todavía optimizar un poquito más, pero les digo, eso queda más de tarea para ustedes. Entonces miren que estos dos métodos son muy parecidos, por eso les decía que se pueden optimizar un poco más. Pero ahí lo que hice fue sacar un factor común con ese crear registros y definí eso. Y ahí lo más probable es que acá, pues probablemente sí tenga que hacer algún ajuste, pero ya me traiga información. Entonces acá en elementos, perdón, en network, entonces lógica está retornando. Bueno, entonces por acá sí se descuadró esto. Vamos a ajustarlo porque vale la pena pues reciclar como ese código ahí. Entonces esto es por crear los datos, fila, saca cada fila, por cada fila crea el valor y crea el temporal. Un array temporal, le agrega sinopsis a datos. Datos es que lo que hace es arma el array en el for each y después en datos push le agrega el temp que se creó. A ver si con eso. Imagen, bueno, y solamente está sacando imágenes primero, después las otras. Y nada más trajo las imágenes. Y las imágenes están bueno, al menos listemos las imágenes, vamos ajustándola por paso. Entonces acá no es proyecto IMG películas. Esta URL proyecto, bueno, está undefined, es que no la encontré. Datos película, name. Es que mira que película y imagen. Porque está en name, ok. Sí. Listo, gracias. Entonces, bueno, encontró unas. Las otras ahí sí debe ser por el forbidden. Entonces, no, debe ser por el forbidden. A ver. Bueno, y la resolución pues ya es por
toca ajustarlas por estilo. Pues lo ideal es que eso ya estuvieran listas, pero acá lo que me falta es que no está trayendo el resto de cosas. Puede ser por ese refactoring que está ahí pendiente. Pero, listo. Vale. Hablamos, suerte. Sí, ya saben. Suerte, hablamos. Películas, imagen. Sí. Imágenes. Bueno, y vamos a ver qué parte. A ver, crear registros. Entonces fila. Y esto es porque se está creando acá. Eso tendría que ser acá. Eso ya trae la información. Era ahí un ajuste que había hecho mal. Pero entonces, a ver. Bueno, ahí falta una imagen, pero eso lo de menos. Y acá en lógica, entonces ya tiene el ID, name, year, sinopsis, imagen. Sí, el ajuste era ese. Que si no, todas las veces como que volvía a crear el array, entonces quedaba solamente el último dato. Entonces ya lo puse por fuera del for each y ya. Entonces miren que esto podría quedar muy general para cualquier tabla. El único problema son las tablas con codificación y eso se puede también optimizar. Entonces miren que ahí ya quedan como más a generar todo. Bueno, y voy a modificar entonces, voy a ponerle un estilo a las imágenes para que, pero esto también es machetazo, mejor dicho, para que machetazo, porque lo que hay que hacer acá es optimizar esas imágenes al tamaño, porque si no, ¿qué pasa? Yo las voy a redimensionar, porque es un machetazo, porque las estoy redimensionando solamente para que me casen ahí, pero eso igual se baja la imagen pesada. Entonces acá pues voy a ponerle 256 y height 256. Esto lo que hace es que me ajusta eso. Pero bueno, incluso miren que otra cosa muy mala y es que se ven estiradas las. Bueno, vamos a ponerla nada más a un max. Ahí ya las ajusta un poquito mejor. Listo. Entonces tenemos ya varias imágenes. Nos falta esta de millonario. Pero bueno, no importa. Eso lo sabes porque el nombre está mal escrito. Pero entonces la cambian en la base de datos. Ya miro a ver por qué. Millonaria. ¿Cómo es? ¿Sin la I o qué? ¿Sin esa I? No, está mal escrito en la base de datos. Ahí está, yo creo que está bien. No, en la base de datos está millonaria.
Vamos a poner así acá, la van a renombrar. Listo, entonces ahí ya debe listarla. Y ya la cogió. Listo. Entonces lo que queda faltando es como poner la sinopsis y eso acá al lado. Pero entonces vamos a hacer un paginador. Y en el paginador, ¿ustedes cómo se lo imaginan? Hay que mandarle un parámetro más para decir cuál página quiero leer. Bueno, igual vamos a, como la lógica del paginador como tal, no la vamos a hacer completa, pero sí, pues al menos como la idea. Entonces, por ejemplo, para hacer un paginador, ¿qué es importante? Hay varias formas de hacer un paginador. Una que es muy ineficiente es hacer la consulta de todo y traerla de base de datos, toda la consulta, y guardarla en una variable y empezarla a paginar a partir de eso. Pues eso tiene una ventaja y es que si son poquitos registros, pues yo no tengo que hacer como tantas peticiones al servidor. Pero si son muchos registros, entonces yo tendría que bajarme mucha información. Y probablemente esa información no toda la... Imagínense, por ejemplo, Google, que si usted busca, él busca y trae muchas páginas, pero usted nada más accede a la primera, casi siempre. Entonces, uno no podría, no se recomienda traer toda memoria porque es una mala práctica. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, jQuery? Perdón, MySQL. Lo que hace es que tiene una cláusula o que se le agrega acá que se llama, por ejemplo, name, like. Por ejemplo, acá teníamos esto hasta acá. Listo, hasta ahí no hay ningún problema. Si yo ejecuto esto, él me va a traer todo lo que tenga que cumpla con eso. Pero hay una forma de decirle list del 1 hasta, por ejemplo, el 5. Bueno, entonces si les pasa esto, es limit, no es list sino limit. Limit, perdón. Entonces miren, ahí me está trayendo solamente 5. Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos hacer una consulta para contar. Miren esto, bueno, voy a poner esta por acá en el modelo. En el modelo voy a poner esto, función paginar datos. Bueno, y ahorita pues nos fijamos cómo vamos a hacer eso, pero por el momento sé que necesito esto. Bueno, y eso yo puedo hacer esta otra cosa acá. Si yo le pongo a esto con bueno, miren, voy a utilizar la misma consulta para dos cosas. Y list limit 1,5. Esto funciona. El 1 sería como la página o el registro inicial y el 5 es el final. Entonces acá
Bueno, vamos a ver si se... Lo que estoy intentando hacer es que, recuerden que lo que necesitamos para listar qué es, necesito saber cuánto es el total de todos los datos que va a encontrar, o que encontró, mejor dicho, y que me los traiga, pero me los limite. Entonces, pues yo acá estoy tratando una combinación. No, así no los trae. Bueno, estaba combinando algo, pero entonces no va a dar como esperaba. La voy a tener que ejecutar por aparte. Yo sé que se puede completa, pero creo que estoy fallando en el orden de algún campo. Bueno, es que como que el limit y el count no se pueden utilizar a la vez. Bueno, entonces ya caí en cuenta qué pasó acá. Entonces, sí nos toca hacer dos transacciones. Quería que fuera una sola, pero... Un momento, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Quería utilizar count, asterisco y coma asterisco. Pero entonces, ¿qué pasa? El count asterisco me devuelve un solo dato y el asterisco me va a devolver todos los registros. Entonces, no puedo combinar esas dos cosas porque es o una o un conjunto de varios. Entonces, por el momento, pues hay formas de hacerlo, pero como por ejemplo prácticas, mejor lo hacemos separado. Entonces, miren que, gracias, miren que acá, si ejecutamos el limit, si ejecutamos este limit de esta forma, bueno, y otra cosa es que el count con el limit no tiene mucho sentido, porque el limit le está diciendo como vea, solamente tráigame 5 campos. Probablemente tendría sentido cuando el limit, si yo le digo como de 1 hasta tal valor y ese valor ya no existe. Por ejemplo, si son 32 campos y yo le digo que me traiga del 1 hasta el 35, esos campos de más no existen, entonces el count me daría el valor real. Pero normalmente eso no se hace. ¿Por qué? Porque con el valor del count inicial, con eso tengo solamente. Mejor dicho, esto así. Analicen estas dos consultas y miren cuál es la diferencia. Bueno, la pregunta es el límite trae del 1 al 5 basándose
el ID. Pues es algo así. Pues él lo que hace es contar de... Porque no es necesariamente en el ID, porque en el ID puede que empiece en otro valor. Él lo que limita es como en el número Como que en tiene. el orden en el que estén ingresados en la tabla. Sí. ¿Qué vende diferente? Pero ¿qué más vende diferente? Entonces, lo diferente es cómo funciona. Miren, por ejemplo, esta, voy a ejecutar solamente esta de acá. Entonces, me trae 2, 4, 5, como lo pedí ahí. Pero, si yo ejecuto esta con com y sin limit, entonces miren lo que me retorna. Me retorna que en realidad hay 6 elementos que cumplen con esa condición. Entonces acá, miren que yo lo que estaba intentando era combinar las dos. Como les decía, no se puede por un tema de cantidad de registros. Entonces lo correcto es hacer una sola consulta, pero hacerla, digamos, más depurada. Uno puede, combinando sentencias de SQL, lograr un solo SQL que me retorne las dos cosas. Pero como les decía, por ser prácticos y avanzar, entonces la vamos a ejecutar de esta forma. Entonces acá vamos a paginar la búsqueda. Entonces acá el dato que voy a buscar acá lo pongo. Listo. Entonces voy a tener que pedir la primera consulta para obtener el primer dato bueno, incluso esto se puede mejorar un poquito acá. No los voy a incluir en la misma consulta porque si no tendría que pedir el total todas las veces. Entonces acá function total bueno, y como les digo, esto se puede mejorar mucho más. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a tener el nombre de la película, a ejecutar, a contar, y cuando me retorne el total de la consulta lo voy a guardar en una variable, pero una variable de JavaScript. Normalmente, ¿qué se hace? Ese dato viaja con la consulta, o uno puede armar pues, utilizando funciones, armar, acá la voy a hacer de esta forma, pero con la advertencia que voy a estar ejecutando muchas veces una cosa que no va a necesitar siempre, que es total consulta.
campos. ¿Sí me entienden por qué? ¿Qué número de campos me va a retornar? Hay una función que me saca un solo, cuando el max, el count, como retornan un solo valor, hay una función en PHP que me obtiene ese solo valor, es el que estoy consultando acá. Bueno, pero numRows funciona. Este numRows funciona, pero cuando yo quiero contar cuánto fue la consulta que realicé. Como yo tengo unos campos que me trae la base de datos, numRow me dice cuántos datos me trajo. Pero para nosotros ese no es el caso. Nosotros necesitamos es que cuente, obtener el valor de un solo parámetro. Bueno, lo voy a hacer de esta forma. Entonces, acá yo sé que voy a obtener un resultado cuando ejecute la consulta. De esta forma. ¿Recuerdan cómo retornaba acá esto? ¿Ven cómo retorno? Voy a utilizar esto para acceder al... Yo miro si acá hay más opciones me muestra algo. No. Entonces voy a utilizar, entonces primero acá ejecuto el SQL y aquí vamos a imprimir por ahora de fila, entonces dato igual MySQL fetch array es que está mirando para sacar alguna. Voy a utilizar esta. Consultemos fetch. Fetch field. Bueno, no sale de esta forma tan fácil. Pues voy a utilizar el fetch array y él me va a retornar un array pero de una sola posición y después lo obtengo como lo estamos obteniendo. Entonces fetch array MySQL fetch array. Entonces, ¿qué pasa? Miren que cuando uno trabaja con estos parámetros, pues uno tiene que saberse muy bien la documentación para saber qué está pasando con las variables. Normalmente el PHP se utiliza utilizando un framework, como pasa con JavaScript. JavaScript uno utiliza un framework que es jQuery o cualquier otro, para facilitar la interacción. PHP tiene muchos frameworks que son modelo vista controlador. Hay uno que se llama KPHP, escribe así.
que hay otro que se llama Laravel y Symfony, hay muchos. Entonces lo que hace es que le vuelve a uno transparente el llamado a estas funciones. Entonces vamos a imprimir acá. Entonces total consulta, vamos a ejecutarla por acá en case total y le paso los parámetros. Listo. Bueno, y acá entonces voy a quitar los comentarios de esto para probar solamente y vamos a probarlo acá. Entonces los parámetros eran total y el int. Dato incorrecto, salió acá. Bueno, falta un break. Total consulta, llega acá, ejecuta esto y vamos a imprimir un background acá. Entonces aquí miren que es un array con una sola posición. Entonces yo puedo pedir la columna 0 o la columna con asterisco. Por eso es que acá me retorna con un asterisco como índice de ese array. Entonces acá yo puedo hacer lo siguiente. Si yo le digo echo 0, miren que ahí me imprime el 12, que ya lo que hice fue, lo convertí en un array asociativo y ya después lo estoy retornando. Entonces lo va a retornar. Acá hay que hacer la validación, por ejemplo, si retorna algo, un número menor que 0 o un null, eso ya les queda 0. Entonces listo. ¿Qué hay que hacer? Ejecute la consulta, traiga los datos. Bueno, y acá hay que ponerle el limit. Y el limit se lo tengo que mandar SQL punto, no sé si hayamos visto esta punto igual, es como el más igual. Y acá le pongo limit y acá voy a concatenarle datos, inicio, coma, datos, fin. Listo. Lo ejecuto y luego le digo, vea, el error va a ser igual a ans array. El error es ans error va a ser igual a lo de siempre, que es y le voy a decir que los datos, pero los datos es en realidad películas, va a ser igual a crear registros de la consulta. ¿Cuál consulta? La que acabamos de hacer con este result. Y eso ya sí, páselo a codifíquelo en JSON y imprime el eco de eso. Listo. Bueno, y páginas,
se la voy a pegar acá. Hans, total páginas. Total páginas. Ser igual a número campos. Entonces, si están viendo porque esta función no es del todo lo más óptimo que hay. ¿Saben por qué? Que él va acá, cada vez que yo le digo que pagine, él tiene que ir y contar todo y me lo retorna. Y ya después retorna el paginado y lo retorna. Entonces, por eso es que lo ideal es que uno simplemente llame a una vez consulta y guarda ese dato y ya a partir de ahí pagina. Pero, como les decía, la idea era entonces en paginar. Bueno, total consultas ya me está retornando es un valor, ya lo puse a que retorne y aquí tengo que llamar esa paginar. Y le tengo que pasar inicio y final. Inicio igual a 1 y fin igual a 5. Si es fin. Inicio y fin. Nombre película. Nombre película. Nombre película. Crear registro. Listo, tenía ahora una S que estaba sobrando. Entonces miren, total páginas 12, pero acá en los registros me trajo menos páginas, me trajo solamente las 5 páginas. ¿Sí les queda claro esa parte? Entonces ya con esto yo voy a paginar. ¿Cómo vamos a paginar? Entonces ya ahí va la lógica, es dentro de... Bueno, vamos a poner la lógica en el modelo. Entonces, en el modelo voy a paginar ¿dónde se imaginan que queda mejor poner la lógica de paginación? ¿Dónde les parece? Bueno, entonces puede ser dentro de esta función buscar enlistar. Bueno, en realidad puede ser en las dos. Lo que podemos hacer es crear un método que se llame paginar. Y lo que hace paginar es que recibe un inicio y un final, o inicio y fin. Listo. Y ya con esto, entonces tenemos que obtener la información y retornar esto. Bueno, se los voy a poner como ejercicio temporal. Lo que vamos a hacer es, ahí me está diciendo que hay 12 registros.
Entonces vamos a paginar, supongamos de a 3. Entonces yo tengo 12 registros. Si pagino de a 3, entonces se supone que va a tener como 3 vistas, perdón, 4 vistas, donde voy a tener de a 3 películas. Entonces, ¿qué hay que hacer? 1, 2, 3 y 4. Crear un estilo para que esto me salga seleccionado. Y vamos a poner atrás y adelante. Atrás y adelante lo que va a hacer es que esto va a ser una href por una petición a el script y por ejemplo, script.php inicio va a ser igual a, ahí es 1, fin igual a 3 y palabra a buscar o bueno, nombre, mejor dicho, palabra, lo voy a dejar como palabra, pero recuerden que para nosotros este es un nombre. Esto va a ser igual a, si ya tengo la JavaScript.